¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, querido amigo, ¿tú cómo estás? Qué gusto saludarte. Fantástico, fantástico. ¿Contentos? Caro, ¿cómo andamos? Bueno, ahí se está terminando de conectar Caro, pero contento de finalmente estar con este webinar, de comenzar y de hablar de esto que hablamos poco en OU, pero cuando hablamos lo hacemos potente, ¿eh? Con dos speakers de lujo como Luis, Caro y un tercero que va a estar online, que es Ingrid, también que es fabuloso. Entonces, ya se está sumando la gente, vamos a dar unos minutitos más. La idea de hoy es hacer algo bien práctico, bien dinámico, con estos KOL, estos líderes de opinión en el tema, en la materia, que nos van a contar un montón de cosas que muchas veces los médicos como yo, que no soy experto, la verdad que desconozco o no tengo en el día a día la práctica que ellos tienen. Además vamos a presentar un poquito esta plataforma de Ophthalmic University Binocs, que es para justamente que los médicos tengan de una manera mucho más fácil el contacto con todo lo que es el equipo de Binocs que le vamos a contar, que es enorme, ¿no? Así que bueno, voy a compartir pantalla para hacer oficialmente ya la presentación y largar. Bueno, ¿ahí me ves, Luis? ¿Se ve Te veo perfecto, perfecto? sí, perfecto, sí, sí, sí. Bueno, excelente. Bienvenidos, como les decíamos, a todos de todas partes de Latinoamérica. Hemos tenido un montón de gente que se inscripto y con muchas ganas de conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Hoy, como les decía, estamos muy felices. Venimos trabajando hace tiempo con la gente de Binocs, junto con Ophthalmic University. Binocs, para quien no lo sabe, es una compañía a nivel global y hace varios años está en Latinoamérica trabajando con grandes colegas y líderes de opinión. Y bueno, hemos decidido ahora un poco unirnos para que también forme parte de lo que es Ophthalmic University y trabajemos un poco en sinergia para llegar a más colegas y sobre todo a más pacientes. Hoy nos van a acompañar tres amigos de la casa y tres líderes de opinión absoluto en nuestro continente del tema, como son Luis Javier Cárdenas de México, Ingrid Franco también de México y Carolina Picotti, que está acá muy cerca donde estoy yo, en Argentina. La idea un poco y la dinámica va a ser muy simple. Vamos a hablar de lo que es la ambliopía en Latinoamérica, en qué está nuestro continente, en lo que es esta materia. Vamos a ver un par de casos clínicos muy interesantes. Vamos a ver cómo se aplica esta terapia y después les voy a contar al final, muy cortito, de qué se trata esta plataforma. Así que bueno, ansiosos por empezar. Luis querido, te paso la posta, la palabra. Así que vamos a comenzar con vos, que sos nuestro primer orador. Cuando quieras, Muchas comenzamos gracias, a amigo. compartir pantalla. ¿Ahí ves mi presentación? Sí, señor, ahí está iniciando. Ahí. ¿La vemos o Ahora no? sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, querido Andrés, por coordinar, como siempre, estos seminarios increíbles. Ophthalmo University creo que es para todos nosotros un parteaguas, que obviamente nos sirvió muchísimo en la pandemia, pero que hoy en día, pues, seguimos aprendiendo de todo lo que nuestros amigos de Ophthalmo University hacen. Entonces, quiero agradecerte por la invitación a Binox también, por invitarme a platicar un poquito acerca de la ambliopía y de lo que hacemos con la terapia de ambliopía. Bueno, vamos a recordar un poquito acerca de la ambliopía. Sabemos pues que es la disminución de agudeza visual, dos líneas, normalmente pues sin alteración, porque ya en la clasificación actual prácticamente la ambliopía por deprivación no entra. Ahora tenemos la ambliopía estrábica, que le conocemos como S-ambliopía, o la anisometrópica, que la conocemos como A-ambliopía, ¿no? Que es de la que vamos a hablar. Sabemos pues que la ambliopía siempre tenemos que tomar en cuenta la corrección óptica, es decir, vamos a llamar ambliopía a un paciente cuando tiene una disminución de agudeza visual mayor a 2 líneas entre ambos ojos con la mejor corrección óptica. Pero algo que no se nos debe de olvidar es que cuál es el principal factor ambliogénico. Y el principal factor ambliogénico es la competencia visual, ya sea que un ojo compita con el otro porque hay una diplopia, porque hay una supresión o porque hay una anisometropía, ¿de acuerdo? Como sabemos, en la actualidad debemos iniciar el tratamiento de ambliopía con la corrección refractiva
para pacientes con ambliopía anisometrópica estrábica o de mecanismo combinado. Es decir, hay pacientes que pueden tener estrabismo y ambliopía, hay pacientes que pueden tener anisometropía, es decir, una endotropia secundaria a anisometropía y por lo tanto van a tener un mecanismo combinado de ambliopía. Lo ideal es iniciar siempre con solamente la corrección refractiva sin ningún otro tratamiento. Esto es lo que nos norma la literatura y lo vamos a empezar a seguir hasta que la agudeza visual mejore. Pero, ¿qué hacemos cuando no responde a tratamiento con corrección óptica? Es decir, yo ya diagnostiqué la ambliopía, le voy a poner solo los lentes sin iniciar ningún tipo de tratamiento y si no mejora, entonces voy a iniciar tratamiento, ¿de acuerdo? Tradicionalmente o el parche ha sido siempre el pilar del tratamiento en la ambliopía. Pero, ¿qué está mal con el parche? Obviamente el parche es, como ya lo mencioné, el punto más importante en el tratamiento de ambliopía, pero sabemos que la ambliopía es un problema binocular, no es un problema monocular. Entonces el parche no trata la causa, no mejora la supresión y en algunos casos la visión baja cuando retiramos el parche. Es decir, obtenemos simetría visual y al momento de retirar el parche la visión baja. ¿Y esto por qué sucede? ¿Cuál es la siguiente sorpresa? Bueno, hay muchos estudios que han demostrado la terapia binocular que es equiparable con la terapia de parche. Es decir, en un estudio, niños entre 5 y 13 años de edad con ambliopía anisometrópica estrábica o de mecanismo combinado, se les puso una terapia binocular 1 hora al día y a otro grupo se le puso parche 2 horas al día y encontraron que hubo una mejoría de agudeza visual y que el tratamiento binocular no es inferior al tratamiento con parche, es decir, que es equiparable al tratamiento con parche. Pero, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta, como ya les decía yo hace ratito? La ambliopía es un problema binocular, por tanto, si nosotros nos enfocamos en que solamente tratando al paciente con un parche va a mejorar, estamos tratando, ojo, con el parche estamos tratando la visión, pero no estamos tratando la binocularidad. Es decir, no estamos haciendo que el ojo amblíope trabaje en el campo del ojo no amblíope. Entonces, otra cosa importante es que la alteración a la sensibilidad, al contraste, la fijación, la estereopsis y la binocularidad son cosas que tenemos que tratar porque nuestro sistema es un sistema binocular. Al momento de poner un parche mejoramos la visión del ojo amblíope, pero nos olvidamos de todo esto, de la estereopsis, la fusión, la percepción de todos estos, de toda esta sensorialidad que es importante que tratemos. Es importante que yo les mencione que 73% mejora con tratamiento oclusivo, pero hay un apego inadecuado. ¿Cuántos de nosotros, en cuanto le ponemos un parche a un niño, empieza a llorar? Y no con esto quiero desprestigiar de ninguna manera al parche, al contrario, quiero que sepan que sigue siendo un pilar muy importante de tratamiento, pero que hoy en día tenemos más opciones. ¿Qué pasa muchas veces cuando retiramos el parche? Bueno, pues hay hasta un 25% pueden tener ambliopía residual o recurrencia. Algo también que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que enseñar al ojo amblíope a trabajar en el campo de visión del ojo no amblíope. ¿Pero qué sabemos del tratamiento binocular? Bueno, yo desde el año 2015 he hecho tratamiento binocular en la clínica. Yo no tenía una plataforma ni tenía un sistema como hoy tenemos con Binox. Entonces, yo a mis pacientes les ponía, bueno, les ponemos todavía en el centro de terapia visual de la clínica un lente rojo-verde y hacíamos muchas actividades que le llamamos nosotros en anáglifo, es decir, en rojo-verde. Entonces, nosotros, por ejemplo, poníamos en esa pantalla un filtro rojo, un filtro verde y le poníamos al niño a ensartar el palito ahí en los agujeritos. Lo ponemos también a leer las figuras con cartas anáglifas y de esta manera lo obligábamos al sistema binocular a trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué sabemos del tratamiento binocular? Primero que nada, que potencia la binocularidad y enseña al cerebro cómo trabajar con las imágenes de ambos ojos de manera simultánea. Impacta en los diferentes resultados de agudeza visual. Por supuesto que incrementa la adherencia porque es mucho más divertido, mucho más práctico, mucho más padre que yo le diga a un niño que se va a poner a jugar a que se va a poner un parche y el objetivo es reducir la supresión interocular que se produce cuando un paciente retira el parche. ¿Qué sabemos, pues, del tratamiento binocular o también llamado tratamiento dicóptico? Pues sabemos que es prometedor en estudios pilotos. Ahorita se los voy a presentar, ya hay muchos estudios.
Se ha evaluado en ensayos controlados aleatorizados, pero algo que debo comentar es que ningún estudio controlado aleatorizado a largo plazo que comparó a la terapia dicóptica con los parches ha encontrado que la terapia binocular sea inferior o superior al parche. Es decir, todos los estudios mencionan que en cuanto a agudeza visual nos va a dar un resultado similar, reconociendo que la terapia dicóptica además va a trabajar la estabilidad binocular. Se puede aplicar otras formas de ambliopía, la terapia dicóptica, a excepción del parche, es decir, la terapia dicóptica puede trabajarse. Tradicionalmente decimos que el desarrollo visual termina entre los 7 y los 8 años de edad. Hoy sabemos que con terapia dicóptica nosotros podemos incluso tratar pacientes adultos. Bien, ¿cuáles son las características del paciente para un tratamiento binocular? Normalmente que sea un paciente mayor de 5 años de edad. ¿Por qué? Porque necesitamos que sepa manejar una tableta, que sepa manejar una computadora, es decir, que sepa, aunque claro, hoy en día hay niños de 2 o 3 años que manejan un iPad perfectamente, ¿de acuerdo? La agudeza visual del ojo amblíope debe ser mejor a 20/100. Funciona muy bien para ambliopía anisometrópica. El paciente debe de tener al menos un grado de fusión, es decir, en nuestros test de fusión, particularmente utilizo las luces de Word, el paciente debe de fusionar y debe de ver 4 puntos. No importa si el punto blanco no lo ve con efecto lustre, si lo ve verde o lo ve rojo, tiene que ver 4 puntos para saber que está fusionando. Debemos tener alguna medida del grado de estereopsis, es decir, el paciente debe de percibir algo de tercera dimensión y no deben de tener estrabismo. Son pacientes que deben estar alineados, que deben estar en ortotropia, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchísimos estudios que han mostrado la efectividad de la terapia dicóptica, pero aquí les traigo uno que mi compañera Carolina les va a platicar en un ratito. Solo quiero reconocer al gran equipo comandado por ella, a Caro, a Leo Fernández Irigaray, a Alejandro El Rivero, Mónica Fariña y David Piñero, que este agosto de 2023 han publicado el tratamiento con una plataforma digital en una terapia dicóptica para niños y adultos para tratar la ambliopía. Muchísimas felicidades por eso. Cada vez tenemos más evidencia de que la terapia dicóptica es una terapia ideal para tratar la ambliopía. Bueno, pues hay muchas marcas, hay muchas plataformas, todas funcionan igual. En este estudio que a mí me gusta siempre mucho presentarlo, es un estudio que se hizo en Israel de otra plataforma similar a Binox, en el cual, bueno, pues eligieron 106 sujetos con ambliopía, y aquí tienen ustedes las gráficas. Observen cómo en azul más fuerte tenemos a los pacientes que se les hizo tratamiento binocular, y en azul un poquito más bajito tenemos a los pacientes que se les hizo parche. Y ahí tenemos las semanas, ¿no? Y aquí estamos viendo los cambios en justamente la agudeza visual en los pacientes que tuvieron tratamiento o con parche o con terapia binocular. Y vean ustedes cómo aquí está el número de pacientes que mejoraron más de 2 líneas de agudeza visual con las diferentes terapias. Si se fijan, más o menos es equiparable al principio de las semanas. Mejoran un poquito más los que están utilizando parche, y al final del tratamiento, es decir, en la semana 16, tenemos una mejoría importante de 2 líneas en los pacientes que están utilizando tratamiento binocular. Bueno, en este estudio específicamente, 16 semanas después de tratamiento, 79% de los pacientes con tratamiento binocular ganaron más de 2 líneas, 61% de los que se parcharon de manera tradicional también tuvieron una ganancia mayor a 2 líneas, pero lo que es importante aquí es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los que se trataron con parche y los que se trataron con terapia dicóptica, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hay muchos estudios que avalan a esta terapia. Sabemos pues que la terapia dicóptica puede tener mayor efectividad cuando se compara solamente con el uso de lentes, y según muchos autores la mejoría es similar al parche. Entonces, si ya sabemos, ojo con esto, ya sabemos que la terapia dicóptica no es similar al parche, ¿por qué debemos preferir, o un oftalmólogo pediatra debe a lo mejor indicar una terapia dicóptica? Basado en la evidencia científica, sabemos que, como lo ven ustedes ahí, ambas terapias son equiparables, pero la terapia binocular antisupresiva es efectiva para mejorar la ambliopía en pacientes con anisometropía. Pero lo más importante es que, número uno, las 2 cosas que yo recalco más importantes del tratamiento binocular es que el tiempo de tratamiento es menor
tratamiento con terapia binocular que con parche. Sabemos que con parche los tratamientos son mínimo 6 meses, aquí son mucho menos, 6 semanas. Y es mucho más atractivo que yo le diga a un paciente que va a ponerse a jugar un videojuego o que va a ver una película o que va a ver X cosa, que va a utilizar un parche. Esto nos habla de mayor apego al tratamiento, es decir, probablemente, como decimos en México, muchos niños que se ponen el parche salen con salida de caballo y parada de tortuga, entonces empiezan muy bien, pero en el camino dejan el parche. ¿Por qué? Porque se cansan, las mamás les tienen que insistir mucho, lloran, etcétera. El tratamiento binocular es definitivamente mucho más atractivo. Bueno, pues Vinox, voy a hablar un poquito acerca de lo que es Vinox, porque mucha gente me lo ha preguntado. Más adelante, Caro, de todos modos, nos platicará su experiencia con los pacientes que ha tratado. Vinox es una terapia binocular antisupresiva, el cual tiene un software en la nube. A diferencia de otros sistemas de tratamiento dicóptico, en este el paciente no tiene que adquirir un aparato como tal, una computadora, un iPad, una tableta. El paciente solamente tiene que tener internet, ¿de acuerdo? Esta plataforma va a tener un módulo de terapia, que es en el que vamos a trabajar nosotros, un módulo de diagnóstico donde el equipo Vinox, cuando nosotros refiramos al paciente, van a evaluar si efectivamente ese paciente es paciente Vinox. Importante recordar que es una terapia para niños y para adultos y va a permitir mejorar la agudeza visual en el periodo postcrítico a la maduración visual. Normalmente se hacen 30 sesiones de 30 a 60 minutos, una vez a la semana durante 6 semanas. Lo único que se necesita es que el paciente sepa manejar un dispositivo electrónico y y tenga conexión a Internet. También es importante que yo les diga que los pacientes Vinox van a estar siempre acompañados por un profesional de la terapia binocular que va a estar supervisando cómo hacen el tratamiento. Y bueno, no quisiera tanto ahondar en los casos de pacientes Vinox, pero sabemos pues que, porque voy a dejar a Caro que presente su paper y ella nos hablará un poquito más al respecto, pero sabemos que la terapia Vinox ha dado un gran resultado en los pacientes con... Aquí justo estoy mencionando tanto al doctor Alejandro del Rivero como a la doctora Carolina Picotti, que son quienes nos presentarán, Caro nos presentará su paper. Entonces, en conclusión, mis queridos amigos, la terapia dicóptica es efectiva para mejorar más de 2 líneas de visión. Los niños menores de 5 años no siempre comprenden bien cómo hacer el juego, cómo hacer la terapia, por eso preferimos que sean niños a partir de 5 años. Algunas barreras pueden ser el abandono del tratamiento y la constancia diaria. Los resultados con la terapia dicóptica son equiparables al parchado. Y muy importante, los pacientes candidatos a este tratamiento deben ser cuidadosamente seleccionados. No todos los pacientes con ambliopía son candidatos a tratamiento binocular. No todos los pacientes que tienen una ambliopía anisometrópica pueden ingresar al programa. Tienen que tener las características que ya mencioné con anterioridad. Y algo antes de despedirme que quiero decirles es que debemos recordar que la terapia binocular no es superior al tratamiento con parche. La terapia es equiparable, pero la terapia binocular produce un mucho mejor apego al tratamiento y puede ser usada en niños mayores de 7 años y en adultos. Muchísimas gracias por su atención. Luis, querido, muchísimas gracias. Clarísimo, clarísimo. De todos los mensajes que dijiste, que fueron todos importantes, me quedo con el final, que es, estamos hablando de corregir ambliopía en pacientes más de 7 años, ¿sí? En pacientes hasta adultos que no tenían esperanza hasta ahora y que nos habían dicho que, bueno, el que no corrigió hasta los 7, 8 años, chao. Y segundo, que la evidencia nos muestra que no es superior, pero que es equiparable y que tiene mejor apego, que creo que el apego también termina siendo todo, sobre todo los niños, ¿no? Claro, sobre todo porque, mira, yo te platico la experiencia que hemos tenido en la clínica con la terapia binocular. Normalmente nosotros cuando prescribíamos un parche, pues la mamá nos habla, no se quiere dejar el parche, y tú lo sabes, Andrés, o sea, no se Sí, quiere dejar sí. el parche, llora, es un problema gigantesco, pero cuando les decíamos que iban a ir a jugar, que se iban a poner unos lentes especiales, la primera pregunta en las revisiones siempre era, ¿cómo le va en la terapia? Le encanta venir, ¿de acuerdo? Porque ¿cómo atraes tú a un niño para que haga una actividad con el juego? ¿De acuerdo? Entonces, cuando el niño piensa que está jugando, no piensa que está en un tratamiento médico. Entonces, eso es lo que yo principalmente rescato de esta terapia, que es una terapia en la cual el paciente se involucra, interactúa y, por supuesto, se divierte.
Caro, bueno, te veo tomando carrera, ya vamos a ir con todo lo que tenés, pero antes quiero que, bueno, me comentes un poquito de lo que dijo Luis, ¿no? A ver si coincidís con esto, porque tenés mucha experiencia y venís hace muchos años. Eh, Contame esto, ¿no? Total. Del apego y la diferencia con lo mejor el parche. ¿Me escuchan ahí? Sí, muy bien, Perfecto. Caro. Bueno, todo impecable, nada que agregar porque no faltó nada. Realmente es así, como dice Luis, o sea, el niño jugando se apega realmente al tratamiento, le encanta, no lo quiere dejar, pero lo mejor que tiene Binox es que se hace en su casa, que no se tienen que trasladar, y eso está muy bueno porque en ciudades donde hay mucha distancia, a veces para hacer terapias y que llevan muchísimos meses de tratamiento para poder mejorar la miopía con otro tipo de terapias, esto es en solamente 30 días, desde su hogar o desde, si se van de viaje, lo pueden hacer donde vayan, o sea, no tienen que interrumpir sus actividades y se conectan por internet media hora, 40 minutos, acompañado de su padre, de que esté al lado, y bueno, siempre va a estar acompañado de las técnicas que son las que saben, que eso es lo más importante, y bueno, y monitorean de que todo salga bien. Totalmente. Y una de las cosas que ya también lo vamos a mencionar es la simplicidad de esto, ¿no? Porque yo doy un ejemplo, como cirujano refractivo, que no sé nada de lo que manejan ustedes de ambliopía, que ni que tiene esa experiencia que ustedes tienen, pero nos llegan pacientes adultos que vienen por una cirugía y que ve 20/60, 20/80, 20/100 en este ojo y que él cree que en alguna cirugía se corrige. Yo no tengo que ser un experto para indicar Binox, sino que es muy simple a través de todo un equipo de técnicas que hay y de ustedes que son los líderes de opinión, son los que van a analizar el caso para dar el ok si ese paciente o no es candidato, ¿verdad? Totalmente. No, es fácil seleccionar el paciente. Bueno, pero ahí están Claro, pero ustedes que son los que empiezan. fíjate que mencionaste una cosa interesantísima, Andrés, y yo quiero ahondar en eso, Ujú. que hay gente que justo llega para una cirugía refractiva porque es ambliope y que cree que con la cirugía refractiva va a mejorar. O sea, hay que detenernos a explicarle que en su infancia el cerebro no aprendió a trabajar con ese ojo, pero creo que esto puede ser un parteaguas muy importante porque a lo mejor después de una cirugía refractiva el paciente puede ser candidato a Binox y podemos intentar rehabilitarlo. Totalmente. Bueno, y eso que creo que también es un poco la clave de esto. Bueno, vamos a continuar. La tenemos ni más ni menos que la doctora Ingrid Franco. Ella muy amablemente, ayer grabamos un caso clínico que después Caro y Luis nos van a comentar un poco qué harían ustedes. Está súper interesante porque es algo que vemos todos los días en la consulta. Así que voy a compartir pantalla, vamos a ver el video que ella nos dejó y seguimos, ¿sí? Bueno. Y un placer estar aquí con ustedes compartiendo una vez más ante este gran lanzamiento y del cual estoy muy orgullosa y pues aquí listas para platicar de ambliopía, lo que a todo el mundo nos interesa. Y bueno, en esta ocasión me pidieron que platicáramos acerca de un casito clínico. Ustedes saben que la ambliopía siempre es un reto para nosotros los que hacemos oftalmología pediátrica. Y este caso empezó siendo un caso relativamente sencillo. Llegó un paciente en el 2016, un niño de 3 años, casi 4. Muy feliz en ese entonces, yo me sentía orgullosa de que por fin me traían un niño a control de niño sano en una edad oportuna, ¿verdad? Lo curioso de este caso es que me lo llevaba la abuela porque ella sabía que en su familia había historia familiar de eventos patológicos oftalmológicos y ella estaba muy preocupada por asegurar que su nieto no tuviera nada. Entonces, efectivamente, la intuición de la abuela dio para que nos encontráramos una disminución en la agudeza visual del ojo derecho con 20/40 y en el ojo izquierdo una visión perfectamente normal. Y ante una circunstancia como esta, pues desde luego todos los que hacemos oftalmología pediátrica tenemos que hacer una evaluación exhaustiva y desde luego hacer no solo una medición de agudeza visual, pero hacer una medición de varios parámetros entre los que se incluyen la revisión de alineación para saber si además cuenta con alguna desalineación, revisar los movimientos oculares, revisar los reflejos pupilares, que en el caso de este paciente todo era un paciente que estaba perfectamente bien alineado, los movimientos no tenían ningún problema, las pupilas estaban reactivas. Desde luego, las pruebas de función binocular estaban anormales por la asimetría en la agudeza visual.
y la evaluación anatómica arrojó un niño con ojos perfectamente normales aparentemente, pero un defecto refractivo importante a expensas de astigmatismo e hipermetropías anisometrópicas. Y lo que hasta este momento resultaba una graduación asimétrica medio sencilla de trabajar por el paciente tener 3 años, pues se antojaba pensar que no había mucho más que hacer salvo darle sus lentecitos, con desde luego bajarle un poquito a la esfera hipermetrópica y dar la corrección astigmática del cilindro completa, dar una cita de revaloración en 6 semanas. Y en ese momento pues se platica con la abuela, se le dice, pues sí, efectivamente tiene un defecto refractivo, no me preocupa demasiado porque anatómicamente se ve que está bien, tiene una buena posición, y hasta ese momento parecía que todo iba bien, parecía que si es una persona consciente y preocupada por su nieto, pues el hacer los lentes no iba a representar un gran problema. Se le platica que lo más seguro es que ese ojo sea un ojo ambliope, no se le asegura, porque este tipo de situaciones a mí no me gusta asegurarlas hasta que no traigo al paciente nuevamente a la consulta 6 semanas después, y entonces sé que invariablemente me voy a esperar algo de mejoría, pero si no la hubiera, pues entonces empieza un tratamiento correctivo para ambliopía. Casi nunca inicio las dos cosas, a menos que ya estemos en un punto de crítico para el desarrollo neurológico a nivel cerebral. Pero en este caso, pues dije, casi 4 añitos, creo que tengo tiempo suficiente para que, si fuera necesario, hacer un tratamiento para ambliopía. Y, oh sorpresa, llega el paciente hasta el 2023, ya con 10 añitos, casi 11 años, casi por cumplir 11 años. Desde luego me llega sin lentes, y lo que me confiesan es que nunca le hicieron los lentes y que tuvieron problemas personales, y ya saben, ahí la familia empieza a contar toda la serie de novelas que pueden llegar a pasar. En ese entonces vivía con la abuela, al parecer tenían ahí situaciones familiares que hacían que la mamá no estuviera presente, y en este caso también se agrega a la ecuación una tía, que ella es la que está retomando el caso con este pacientito, y el 2040 a los 10 años, a los casi 11 años, se convirtió en un 20-100. Entonces, pues, desde luego, aquí es donde quedan muchas enseñanzas y aprendizajes de qué tan insistente e intenso tendríamos que volvernos como oftalmólogos al no solo citar al paciente y explicar más intensamente las consecuencias de no acudir a la consulta, sino incluso buscar a esos pacientes cuando no se presentan a sus citas programadas. Y en este caso lo que podemos ver es que en la ciclorrefracción el cilindro no solo aumenta, la hipermetropía desde luego también aumenta, y pues aquí es donde incluso aumenta en el ojo izquierdo el astigmatismo, ¿no? Entonces, sin embargo, en el ojo izquierdo, por más que aumenta a límites medios normales, le permitía todavía un 100% en visión. Y pues, nuevamente, ante el punto de, ¿ahora qué hacemos? Pues, primero, me recupero del infarto que tuve después de un 20-100. Desde luego, le doy sus lentes con la graduación total. Siento que sí es importante bajarle un poquito la hipermetropía, porque de entrada es una graduación que va a ser difícil que se tolere, pero no escatimo en el cilindro. Ahí sí lo doy completo, y lo doy a sabiendas de que ese es un ojo que no acomoda, es un ojo al cual le va a costar trabajo rehabilitarse, en el cual nos tenemos que mover pronto a rehabilitarlo, porque pues ya estamos tarde, o sea, ya estamos bastante tardes y con secuelas que pueden resultar hasta un tanto problemáticas. Ahí sí me pongo a platicar muy extensamente con la familia. Les dejo, además de los lentes, en esa misma consulta, un parche en el ojo izquierdo de 6 horas diarias. Les explico las consecuencias de no hacerlo. Les explico lo que hoy significa que este niño no tenga binocularidad. O sea, ellos hasta cuesta trabajo que lo entiendan, porque ven que hace las cosas con relativa facilidad. O sea, hasta el momento no ha tenido grandes problemas escolares. De pronto sí se quejaba un poquito de dolor de cabeza, pero pues realmente la queja de ese paciente era poca, en el entendido de que tiene toda la vida, o sea, manejándose solamente de forma monocular. Y entonces aquí le advierto a la tía y a la abuela que no le va a encantar la graduación prescrita en los lentes en un principio, y tenemos que explicarle los posibles problemas a los que nos vamos a enfrentar. De entrada, la sensación de traer los lentes no le va a gustar, porque es un niño de 10 años, ya tiene una autoimagen formada.
en donde además la grabación cosméticamente se va a ver diferente, él se va a ver distinto a lo que pues en su cabeza tiene como autoimagen, y también la sensación visual de poner a trabajar un ojo que ha sido ignorado toda la vida, pues esa es una sensación incómoda. Entonces, si además le agregamos el hecho de que vamos a tener que agregar un tratamiento oclusivo con un parche a los 10 años, lo vamos a dejar a expensas de un ojo que ve muy mal, son puros puntos en contra que desafortunadamente pues se tienen que ejercer con todo y que se vuelven incómodos, porque pues de una u otra forma, si no hacemos nada, si tenemos un resquicio de posibilidad de ayudar, es hoy cuando se tiene que hacer. El día de mañana que tenga 15, 20, 18 años, pues va a ser todavía más complicado hacer algo al respecto. Y bueno, entender que la abuela tiene cero autoridad en esa casa y que si dejamos la responsabilidad a la abuela, pues nos va a pasar exactamente lo que nos pasó hace unos años. Además, considerar que es un niño que abusa de pantallas, que va a haber un mal cumplimiento con el tratamiento. Entonces, todo va a estar mal en este niño a menos que nosotros no hagamos una predicción de todo esto y que no lo advirtamos a la familia, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué soluciones tenemos al respecto? Pues, la solución anterior es lo que se antoja pensar de forma más conservadora, agresiva, pero de todas maneras voy a inferir que esto no va a funcionar, y entonces tengo que tener unas soluciones a la mano, alternativas. Desde luego la atropina siempre es un recurso a utilizar. El borramiento químico del ojo bueno permite que no limitemos la función tanto como lo haría un parche, por lo menos las horas del parche, y le ayudamos un poquito más al ojo ambliope a forzar a la mejoría. Se antoja pensar que 10 años ya está fuera de la ventana de posibilidad de mejoría, pero pues creo que si algo nos enseñan los libros y los niños y todos los recursos que hemos tenido últimamente es que hay plasticidad a nivel neurológica y que tenemos que darle oportunidad a ese paciente por lo menos hacerlo bien alguna vez. No podemos decir no va a funcionar y darlo por hecho, tenemos que intentarlo. ¿Qué alternativas tenemos? Pues volver a explicar tantas veces como sea necesario. En este caso, hasta me comprometí yo a tener que hablarle a la tía y a hablarle a la abuela y preguntar cómo van. Afortunadamente no hubo necesidad, este paciente tuvo como un mejor cumplimiento con el tratamiento. No, en la última visita que fue el mes pasado no ha llegado todavía al 100%, pero ya vamos en un 20-30, nada despreciable. Y pues ahora con este recurso de Binox se antoja pensar qué tanto podríamos empujar a la mejoría de las 3 líneas restantes de visión que nos quedan, pues teniendo estos recursos. Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué tan necesario o pertinente hubiera sido tener el recurso en un principio? Desde luego sin dejar de dar su corrección, sin dejar de hacer lo que ya sabemos que se tiene que hacer, pero ante un primer fallo en el cumplimiento del tratamiento, porque sabemos que es difícil, pues se antoja pensar en una tecnología como esta como para sumarse y que le demos una oportunidad mucho mayor a ese paciente de tener una visión mejor de la que tenemos en este momento. Es un caso muy cortito, muy rápido, casi que estos casos nos llegan todos los días en la consulta, y hoy que tenemos este recurso, pues vale la pena tenerlo en mente, pues como un adyuvante en el tratamiento, especialmente en los casos en los que ya dijimos ya no hay nada por hacer. A ver, siempre habrá algún recurso que intentar. Aquí yo abro la pregunta de qué tan conveniente será utilizar un recurso de estos, pues casi desde el principio, antes de tener que sufrir con el parche o de que el paciente tenga que pasar la tortura que significa el parche a los 10 años, ¿no? De pronto se antoja tener un recurso mucho más noble. Totalmente. Les agradezco a todos la atención y pues muchísimas gracias. Una disculpa por no poder estar presente. Muchas gracias, Ingrid. Te había un montón de preguntas. Bueno, ahí está. Ese era yo que hablaba, que puedo hablar ahora en vivo. Lo que les decía a Ingrid, que surgieron un montón de preguntas. Y fíjense, esto fue grabado ayer, ¿no? Pero Ingrid un poco coincide con lo que ustedes chicos decían. Un chico de 10 años, le pongo el parche, lo traumatizo, no lo va a hacer. Me parece que un poco va en la misma línea, ¿no?
Sí, Bueno, primero que nada, bueno, yo creo que es un gran caso. Nos enfrentamos muy frecuentemente a este tipo de pacientes. Yo aquí, obviamente, por la cantidad de cilindro que tiene, sí sugeriría descartar una ectasia porque tenía creo que 750 de cilindro, entonces sí lo enviaría, por supuesto, a una topografía. Fíjate que ya vamos a entrar aquí un poquito de controversia, pero si no tuviera cono, lo pudiéramos, o una ectasia corneal, lo pudiéramos manejar incluso con un lente escleral, que son muy bien tolerados en los niños, pero no es menester de esta reunión hablar de los lentes esclerales, pero bueno, lo podemos manejar. A ver, un lente de contacto tórico, alguien puso por ahí lente de contacto, un lente de contacto tórico no nos va a alcanzar para el 750 de cilindro que tiene el paciente, entonces forzosamente podríamos optar por un lente escleral. Esa es una. Y la otra es que pues en mi opinión, ya ahorita Caro nos dirás, pero en mi opinión, ni con parche ni con atropina por la edad del paciente, creo que podría funcionar, ¿no? O sea, este paciente sí sería totalmente candidato a este tipo de terapias dicópticas. bueno, a ver, yo coincido con Luis que atropina a ese paciente no funcionaría por la refracción que tiene. Sí o sí descartar el queratocono, pero bueno, poniendo al margen toda la parte clínica, viendo la ambliopía, eh, si hubiésemos comenzado con Binox cuando tenía 20, 40, hubiera sido bárbaro. O sea, sabemos de que podemos darle muy buena agudeza visual como resultado cuando tiene esa agudeza visual de partida. Cuando vi que veía 20-100, ya me subí un montón, porque digo, ya esto así tanto, bueno, suerte que mejoró con la corrección, más allá que seguramente corrigió con el lente que le han dado, ¿sí? No tanto con el tratamiento de la ambliopía del parche, porque ese niño no quiere cumplir el parche. Es muy terrible usar parche de edad, lo haya hecho, pero solamente usando el lente mejoras, sobre todo si estuvo todos esos años sin anteojos. Siempre es recomendable, por lo menos cuando es la primera vez que vemos un paciente y que vemos una ambliopía, tratar de que use el anteojo que le corresponde durante por lo menos un mes, 2 meses. Eso nos pasa mucho en los adultos, porque lamentablemente no había nada para el adulto ambliope. Entonces, la mayoría de los médicos decían, ese ojo no sirve, y le daban la misma corrección de que el ojo veía bien. Entonces, nunca le dieron la estimulación que necesitaba, ni siquiera refractiva, como para que ese ojo de partida esté bien. Entonces, necesitamos corregir perfectamente, completamente bien la refracción del ojo ambliope en un adulto para poder partir después con Binox de la agudeza visual que logre. Y Claro, tenemos muy... perdón por interrumpirte, pero dijiste algo que es clave también, ¿no? Para ese paciente, salgamos un poco de los niños, para ese paciente, como yo te contaba mi ejemplo, que no soy especialista como ustedes, me llega ese paciente adulto que quiere operarse con cirugía, vos recomendás primero la cirugía de su ojo ambliope y después comenzar por la terapia. Sí, tenemos pacientes que tienen miedo, que a veces hacemos unas semanitas de terapia, se operan porque la recuperación de una refractiva es bárbara, es rapidísima y continúa, pero tenemos que saber que va a tener que hacer la terapia con la mejor corrección. Si ese paciente nunca usó o usa un lente aéreo que es muy incómodo para poder ponerse las gafas de Binox, sería conveniente que lo haga con lente de contacto, si no se opera y directamente hacemos la terapia. Excelente. Eh, Bueno, sería Caro, contigo, con tu presentación. ¿Cómo? No te escuché. Voy con la No, presentación, va. vamos. Sí, cuando vos estés lista, Yo les muestro, ahí. interesadas, yo no voy a decir nada nuevo de lo que dijo Luis, porque está excelente, voy a no superponerme. Solamente les quería comentar que Binox hace muchos años que está en el mundo, ¿sí? Porque comenzó en el 2017 en India, en el 2019 ya llegó a Europa junto con Estados Unidos, y en el 2021 llega a Latinoamérica, que en el 2020 iniciamos en Argentina y de ahí pudimos ir a toda Latinoamérica. A ver si bien. Estos son un montón de premios que viene ganando, ¿sí? Como un premio a la innovación, el premio a la educación y el desarrollo, a esto que nos abrió la cabeza por eso de ideas brillantes,
¿sí? Y también cuando lo presentamos en Argentina logramos tener algunos premios en Facu Extrema en el 2020. Yo le pongo esto que se llama ganar, ganar en la ambliopía, porque acá ganan todos, ¿sí? Gana el médico porque es una satisfacción enorme ver un paciente que muchas veces está súper desanimado, desahuciado de una familia, que ya no sabe más qué hacer con un niño que ve que no mejora ni con lentes, ni con parche, que es un fastidio ir a la consulta oftalmológica, y entonces eso nos llena de orgullo, nos encanta, la familia está feliz, el niño está feliz. Entonces, por eso yo siempre digo que esta batalla contra la ambliopía no está perdida. Desde el momento que existe Binox, hasta los adultos tienen una solución para su ojo vago. Esos son varios de los congresos donde participamos, se presentaron en la academia, en Europa, y bueno, participamos de la campaña latinoamericana de ambliopía, estuvimos en el CAO, tuvimos varias entrevistas para la difusión. Y esto es lo que dijimos recién, todos los testimonios que ustedes pueden encontrar en la página de Instagram son reales, son de pacientes felices, pacientes de toda Latinoamérica, de Argentina, famosos, no famosos, y siempre vamos a tener atrás un médico feliz, porque este paciente va a ir, va a hacer el tratamiento y va a volver al consultorio feliz. Después de esos 30 días, uno indica el tratamiento y el paciente vuelve con los resultados que ya vieron y que pueden corroborar ustedes mismos y que se los puedo mostrar más adelante. Así me pasó a mí cuando conocí Binox. Se me estalló la cabeza de decir, ¿cómo puede ser que este niño que yo tenía ahí al frente, que habíamos iniciado, de 9 años, que no, ya hacía un montón de tiempo que estábamos con parche, no mejoraba? Bueno, con Binox mejoró. Entonces, para saber un poquito por qué pasa eso, porque nosotros en nuestras funciones visuales tenemos esto que se llama aprendizaje perceptual, en donde ahí, a través de la repetición de lo que vemos, mejoramos la función visual. También hay algo que se llama adaptación. Esa adaptación se va a adaptar a todo, a lo bueno y a lo malo. Si nosotros tenemos menor percepción visual, o sea, menor calidad de imagen, también ese estímulo repetitivo nos va a generar que esa neuroadaptación se afecte. Y esta atención que nosotros prestamos a un objeto cuando tenemos un montón de estímulos en un ambiente, hasta en un libro, por ejemplo, tenemos un montón de estímulos que vienen a nuestra visión, pero tenemos que prestar atención o a un renglón o a la computadora que yo tengo acá al frente, que tengo un montón de estímulos alrededor. Entonces eso es la atención. Optimizamos esa percepción para construir ahí un concepto visual. Entonces de esa manera se va armando nuestro esquema visual. Y aparece la neuroplasticidad, ¿sí? Que es reorganizar todo esto que vamos viendo de diferentes conexiones que hace el cerebro entre un área y la otra a diferentes estímulos visuales, ¿sí? Y la neuroadaptación es la habituación del cerebro ante nuevos estímulos con efectos duraderos, que los va a mantener en el tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos estímulos repetitivos en nuestro cerebro, esos se van a neuroadaptar hasta lograr efectos que mantenemos a lo largo de todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, si nosotros pensamos la ambliopía, la tenemos que pensar ahora como que es un trastorno del neurodesarrollo de la corteza visual, ¿sí? Como consecuencia de experiencia binocular anómala, ¿sí? Ya hablamos que esto es algo binocular, por eso si la ambliopía es algo binocular, nosotros lo tenemos que tratar con tratamientos binoculares, porque si no, nosotros mismos estamos ambliopizando, haciendo lo mismo que hace el cerebro anublando un ojo, ¿sí? Entonces, consecuencia de la experiencia binocular anómala durante ese periodo de desarrollo visual o durante el periodo de esta plasticidad neuronal, que eso que conlleva al déficit en el procesamiento visual que vimos recién, y déficit en habilidades motoras finas, gruesas, en la velocidad de lectura y en el tiempo de reacción, recreación. Por eso los pacientes, lo primero que se sienten súper satisfechos es en esto, en ver todo el espacio, en poderse conectar con el entorno, ¿sí? Mejoran realmente en el colegio
los pacientes adultos mejoran en su conducción en la ruta, o sea, en el deporte mejoran, rinden mucho mejor en el deporte del tenis, por ejemplo, la mayoría refiere eso. Y bueno, esto era lo que más lo quería que entendamos. La miopía, eso no es más un ojo, son los dos ojos que dejaron de trabajar en equipo. ¿Sí? Yo muchas veces le hablo así a mis pacientes para que lo entiendan. Dejaron de ser amigos uno del otro para formar una única imagen. Entonces, si un ojo es ambliope, ¿existe una neuroadaptación al usar un solo ojo preferentemente? Sí, existe esa neuroadaptación en donde solamente por repetitivas veces que nosotros vemos un estímulo de un solo ojo, se adapta a esto. Nosotros rompemos con esta terapia dicóptica antisupresiva esa neuroadaptación de un solo ojo para que empiecen a existir los dos ojos a la vez. Y así es como logramos mostrar los resultados, ¿sí? Este artículo que lo pueden bajar, buscar en internet, ahí están los 41 pacientes que nosotros pudimos exponer y algunas de estas tablas como ahí está re lindo el artículo, léanlo porque compara bibliografía de un montón de autores, en la discusión es súper enriquecida. Entonces ahí les muestro que lo que más ganan, lo que primero ganan son funciones visuales. ¿Para qué? Para lograr estereopsis. Si ellos logran estereopsis, los resultados se mantienen en el tiempo. Esto no tiene recidiva. Es lo que cambia a cualquier otra terapia. No vuelve para atrás. ¿Sí? Yo tengo ya 4 años y no volvieron ninguno para atrás. ¿Sí? En la barra negra está cuánta estereopsis tenía, el porcentaje que tenían ausentes o estereopsis al iniciar. Y la barra gris es lo que lograron, ¿sí? Un gran porcentaje logró 10 segundos de arcos de estereopsis al finalizar, ¿sí? Todos, hasta los ausentes, mejoraron su estereopsis, ¿sí? Comparativamente, acá tenemos los niños de los adultos, cuánto mejoraron en líneas de hueso visual Logmark, ¿bien? No hubo diferencias casi entre un grupo de adultos a niños, ¿sí? Que siempre decimos, la plasticidad cerebral en el niño seguramente va a mejorar más. No, o sea, los dos grupos casi iguales mejoraron 3 líneas de Logmark. Eso es un montón, es fantástico. O sea, que no retrocedan mínimamente, mejoran, ¿sí? Esto es en promedio, ¿eh? Tenemos pacientes que iniciaron con 5 décimas de hueso visual y logran 10 décimas, ¿sí? Entonces, un poquito de lo que hablamos también recién, o sea, en la era de la lente intraocular trifocal, en donde lo principal es la binocularidad, tenemos que saber que hay una neuroadaptación refractiva, porque el 100% de la imagen que entra en la retina, solamente el 10% de esa imagen va a estar percibida por el cerebro, ¿sí? ¿Y cómo se va a estimular? Por canales de percepción cromática, contraste y organización espacial, que son los canales que usamos a través de Binocs para que esto mejore. Entonces, un paciente operado de catarata con una lente trifocal, que a veces cuesta que se adapte a ese nuevo mundo, porque realmente se tiene que adaptar a un nuevo mundo. Y imagínense un paciente que tenía muy poca estereopsis. Yo creo que ningún médico que opera catarata o que es refractivo mide la estereopsis. Imagínense tener que usar este tipo de lentes trifocales que tienen que usar sí o sí los dos ojos a la vez para formar una única imagen, para tener calidad visual, porque siempre se necesita del segundo ojo para tener la mejor calidad visual, y se necesita estimular estos canales. ¿Bien? Cuando no es suficiente la adaptación continua así de la vida, puede también usar todas estas terapias que tenemos ahora con Binocs. Bien, esto nomás era lo que yo les quería mostrar. Les agradezco a Ophthalm University, a Luis, a Binocs por darme la oportunidad de conocer esto que me abrió la cabeza. Caro, excelente tu presentación, buenísima, buenísima. Has abierto una caja de Pandora, porque ahora la gente va a decir, bueno, esto también sirve para pacientes con lentes trifocales, multifocales, que se tienen que neuroadaptar, esa neuroadaptación refractiva que vos comentabas, y así es. Así que bueno, se van a venir más, un webinar donde vamos a ahondar más en estos temas,
donde vamos a mostrar todas las opciones que tiene Binox. Estamos así, en tiempo inglés, y eso que empezamos un poquito tarde, porque todos, Luis tiene que viajar, Caro salió en medio de una presentación a las corridas, una genia. Así que bueno, creo que hemos cumplido, hemos tocado todos los temas. Yo quiero compartir algo muy, muy rápido, y es decirles que en el link que les pasé en el chat, esperen, no, ¿dónde está? Tenemos acá. Perfecto. Tenemos ya la plataforma web de Binox Ophthalmo University, que es muy simple, es binox.ophthalmouniversity.com, y le decimos keep it simple, o sea, que sea simple, hacerlo fácil para los médicos. Recién nos preguntaban en el chat cómo hacer. Primero, si uno tiene que ser oftalmopediatra para indicar Binox. La respuesta es no. Cualquier oftalmólogo que le lleve a este paciente, ya te diría que tiene el deber de hoy al menos ofrecerle esto, y que el equipo Binox y los Key Opinion Leaders revisen el caso para ver si es candidato. Y seguro, hacerlo de una manera muy simple, puede ser a través del Instagram de Binox, Binox Latam, o a través de nuestro formulario de contacto que tienen en esta nueva plataforma, donde ustedes dejan sus datos y inmediatamente el equipo de Binox lo contacta. Así que eso ya está a disposición de ustedes. Keep it simple, queremos hacerlo fácil, simple para todos ustedes. Luis, Javier, Carolina son además súper abiertos, que si ustedes le escriben por redes, estoy seguro que nos van a ayudar también con los casos. Así que bueno, los puse en vivo en compromiso, muchachos, perdón, pero ya para los que nos están viendo, que sepan que, bueno, que ustedes están, por supuesto, a disposición. Totalmente. Por si quieren, contesto. Totalmente. Ahí van los datos en el chat. Bueno, todo, mucha gente agradeciendo y bueno, y muy contento. Insisto, van a venir más. Esto queda ahora grabado en YouTube. Les dejo, por supuesto, las palabras finales a ustedes. Caro, ¿algún comentario final para despedirnos? Yo solamente que me encanta sumar equipos, porque sin equipo no podemos mucho. Esto es algo que es para todo el mundo. Y bueno, no podemos ya no decir que hay algo más para la miopía. Totalmente, totalmente. Gracias, Caro. Impecable lo tuyo, y te agradezco muchísimo tu tiempo. Luis, tus Andrés, últimas pues palabras. gracias. Yo, la verdad, sorprendido con el trabajo de Caro. Ya lo había tenido la oportunidad de revisarlo y lo había visto antes en un póster. De verdad que creo que tienes una gran experiencia, Caro, con este tratamiento, y lo dijiste muy bien. Te abrió una nueva posibilidad. Yo lo que quisiera dejar un poquito o de como enseñanza es que siempre tenemos miedo al cambio. O sea, siempre el ser humano por excelencia tiene miedo al cambio, pero yo recuerdo muy bien mis maestros que me decían cuando migraron de la cirugía de catarata intracapsular a la extracapsular y luego a la vacoemulsificación. Bueno, y ahora todo lo que tenemos, ¿no? O sea, con femto, con lentes trifocales fijados al iris, o sea, una cosas extraordinarias. Y a veces en oftalmología pediátrica se nos dice mucho, oigan, ¿por qué no tienen avances? ¿Por qué no tienen innovación? ¿Por qué no siguen, no hay novedades, ¿no? O sea, ya tenemos Pentacam y ustedes siguen midiendo el estrabismo con oclusión, desoclusión. Bueno, la verdad es que yo creo que esto es algo muy novedoso que tenemos que tomar en cuenta, y que, como bien lo dijiste, Andrés, no solamente un oftalmólogo pediatra, sino cualquier profesional de la salud visual, cualquier oftalmólogo puede indicarlo, y los invito a que se acerquen al equipo Binox. Caro lo dijo muy bien, siempre el éxito en el tratamiento de un paciente siempre se va a ver garantizado cuando se hace en equipo. Muchísimas gracias. Absolutamente, y nos quedamos con esa frase final. Equipo, gracias al equipo de Binox, a Walter, Andrea, todo el mundo está detrás, a todas las técnicas que me ayudan. Luis, Javier, Carolina, son maravillosos. Gracias por esta hora fantástica. A Ingrid también, por supuesto. Y bueno, nos vemos pronto en otro webinar por acá. Buen fin de semana para Gracias todos. y buenas noches, Argentina. Bye, Adiós. bye. Adiós, un abrazo, amigos. Adiós.